están? Qué gusto saludarlos. Es para mí un honor estar frente a ustedes. Y aparte de un honor, es una responsabilidad enorme, pero de verdad que lo hago con todo el corazón. Y los que vamos a estar aquí también lo vamos a hacer así, con toda la disposición y con todo el corazón, para que usted sea bendecido, ustedes sean bendecidos y sean edificados a través del estudio de la palabra de Dios. No sé si recuerda que estuvimos viendo una serie mientras estábamos en la iglesia llamada Las Escrituras, lectura versículo a versículo. Bueno, pues esta serie no termina, sino más bien continúa. Y ahorita, como no estamos asistiendo personalmente a la iglesia, a la congregación, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar esta nueva temporada por este medio. Si nos alcanza en su momento la hora de regresar a las instalaciones, pues bueno, entonces ya veremos si seguimos transmitiendo por este medio o si lo hacemos en la iglesia o ambas, ¿no? Entonces, le voy a explicar rápido la dinámica que vamos a tener para la lectura de este nuevo libro que va a ser el libro de los Hechos. Los días domingos, después de la oración, le vamos a enviar a usted un link para que se redireccione hacia el video que corresponda a la lectura de ese día. No sé si recuerda que hace unos días les envié un pequeño video como prueba para ver si la mayoría podíamos tener acceso a estos medios digitales, y bueno, gracias a Dios la mayoría sí tiene acceso, así que le voy a pedir de favor que si alguien de quien usted conoce no tiene la forma de ver este video, pues simplemente trate de compartírselo, ¿no? De tal manera que nadie se quede sin estar estudiando este material. Entonces la dinámica es la siguiente: les va a llegar el link el domingo enviándolos hacia el capítulo que vamos a estudiar, y usted debe tener ya su Biblia lista porque vamos a estar leyendo usted y yo juntos, y vamos a estar escudriñando las Escrituras juntos, de tal manera que Dios nos enseñe lo que Él nos quiera enseñar en el momento que hagamos la lectura. Y si usted no tiene inconveniente, hoy mismo podemos empezar ya con el capítulo 1 del libro de los Hechos, y arrancaríamos. Hoy sería la inauguración, digamos, hoy sería el inicio de esta nueva serie. Si no tiene inconveniente, entonces le pido de favor que vaya por su Biblia, si no la tiene a la mano, y que la tenga lista, porque vamos a dar comienzo el día de hoy a esta serie de las Escrituras, lectura versículo a versículo, comenzando ahora con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si no tiene problema, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te agradezco que podamos estar teniendo esta interacción, mis hermanos y yo. Te agradezco porque hace tiempo que no podemos reunirnos físicamente, personalmente, pero Padre, queremos continuar aferrados a ti, queremos continuar confiando en ti, escudriñando tus Escrituras y sabiendo que ahí, oh Padre, encontraremos la esencia tuya, la esencia de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. ¿Qué le parece si abrimos entonces la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1? ¿Ya están listos? Ok. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a hacer una pausa muy pequeña aquí. Si se da cuenta, el autor está hablando y dirigiéndose específicamente a Teófilo, y le dice que en el primer tratado él le estaba explicando las cosas que había hecho Jesús y que había enseñado. Entonces, para determinar y para saber quién fue el autor del libro de los Hechos,
esta es como que la primera referencia y la mejor referencia para saber quién es el autor. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 3. Los voy a ir buscando aquí para que usted igual se tome el tiempo de buscar estas citas y simplemente corroborar lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 1, versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas se tomó el tiempo de investigar, de estar preguntando, de estar entrevistando a los principales personajes que estuvieron con Jesús para poder ponerle orden a los sucesos y entonces escribírselo a Teófilo. Y bueno, al final entonces en este primer tratado, que sería el Evangelio de Lucas, Lucas le explica a Teófilo lo que Jesús enseñó e hizo. Entonces vamos al versículo 2. Ya entendimos que el autor del libro de los Hechos entonces es Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí hay una palabra muy curiosa que es muchas pruebas indubitables. Quiere decir que son pruebas que son irrefutables, que no hay forma de llevarles la contraria, ¿no? No sé si usted recuerde, hubo una escena en la que los discípulos están encerrados prácticamente en un cuarto y de repente se les aparece Jesús en medio, pero las escrituras dicen que en ese cuarto las puertas estaban cerradas. No sé si recuerda eso. Vamos a leerlo en Juan 20:19. Juan está atrásito. De hecho, yo le doy una página atrás y ya estoy en Juan 20:19. Fíjese, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No sé si se da cuenta. Entonces, ¿por qué decimos que son pruebas que no se pueden negar? Esta es una de ellas. Estaba cerrado el cuarto completamente y de la nada Jesús aparece en medio. A él pudo abrir la puerta silenciosamente o simplemente pudo haber atravesado las paredes sin ningún problema. Y también hubo otras pruebas, ¿no? Donde Jesús les muestra sus manos y les muestra los orificios que tiene en sus manos, y aparte se sienta a comer con los apóstoles, con los discípulos. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, en los versículos 39 al 43. Usted lo puede leer si quiere ahí en su casita después de que terminemos esto, y se va a dar cuenta cómo esas pruebas no había forma de negarlas. No había forma de negar que Jesús se había levantado de los muertos. Versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, no sé si usted pueda recordar alguna de las promesas de Jesús a las que se refiere aquí en el versículo 4. Pero, por ejemplo, si leemos Lucas 11:13, vamos a encontrar una de estas promesas. Mire, Lucas 11, versículo 13. Jesús está hablando acerca de la oración. Y mire cómo termina su discurso. Dice: pero si ustedes, siendo malos,
saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Sí se da cuenta? Una de las promesas a las que hace referencia Jesús aquí es obviamente a la llenura del Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, esto es el versículo 5, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí al final Jesús nos confirma que la promesa a la que se refiere es esa, la llenura del Espíritu Santo. No sé si se acuerda usted en Marcos, lo que leímos. Juan mismo le decía a la gente, ¿saben qué? Yo los estoy bautizando en agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso y él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eso está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Dele una leída y una repasada y se va a dar cuenta como Juan mismo dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso y él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Imagínese la escena de lo que está pasando. Está la gente reunida y está Jesús ahí y toda la gente está puesta su atención en él. Ellos saben, de alguna manera saben, que su maestro ya no va a estar con ellos, que su maestro se va a ir. Entonces lo primero que le dicen y le preguntan a Jesús, o una de las cosas que le preguntan es, oye, ¿vas a restaurar el reino en estos tiempos? Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Porque si te vas tú, esto se acaba. Entonces, Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese, Jesús súper directo. O sea, Jesús no se andaba con rodeos. Jesús les dijo simplemente, a usted no les toca saber cuándo viene ya el fin de los tiempos. Pero tranquilos, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Pues poder tal vez para muchas cosas, tal vez para las obras tan poderosas que hicieron ellos con milagros, con maravillas ahí enfrente de toda la multitud, o simplemente el poder para poderse parar enfrente de un concilio, enfrente de un rey, de un gobernador, y hablar y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Subió y va a regresar. Es una promesa que usted y yo debemos atesorar en el corazón, porque si Él prometió que regresaría, así va a ser. Y cuando regrese, todo el sufrimiento o el dolor que estamos padeciendo va a ser olvidado. Y entonces disfrutaremos de Él y de su gloria. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
y Judas, hermano de Jacobo. No sé si se da cuenta usted, acabo de contar solamente 11 personas, 11 apóstoles. El 12º, ya sabemos quién es Judas Iscariote, el cual traicionó a nuestro maestro. Todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo, fíjese qué curiosa escena. Hay reunidas 120 personas, pero ya no está el maestro. ¿Sí se da cuenta que hace unos versículos atrás él ascendió al cielo? Hay reunidas 120 personas, pero ya no está el maestro. Él se fue. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, porque si ya no está el maestro, alguien se tiene que levantar. Y se levantó Pedro. El mismo que cuando Jesús caminó sobre el agua y sus discípulos se asustaron, pensando que era un fantasma, Pedro le dijo, si eres tú, Señor, di que yo vaya contigo. Y el maestro le dijo, ven. Y Pedro sacó un pie de la barca y pisó en el agua. Después sacó el otro pie y pisó por completo en el agua. Dio un siguiente paso, no sé si dio otro, pero al final tuvo mucho miedo y se empezó a hundir. Ese mismo Pedro, que estaba siendo formado con su maestro en esos tiempos, fue el que se levantó aquí en el versículo 15. Este primer discurso de Pedro, o esta primera intervención de Pedro, es el resultado de la formación que él tuvo con su maestro. Varones hermanos, les dijo en el versículo 16, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Bueno, aquí si nos ponemos a pensar un poquito en Matías, pues pobre, ¿no? Tenía un contrincante, el cual tenía un apodo de Justo. Imagínense, pues Matías al final se pudo haber dado por vencido de inmediato. Y oraron, y orando dijeron, fíjese qué interesante. Si nos fuéramos por la apariencia, seguramente pudieron haber escogido al más fuerte, al más alto, al que mejor se expresaba. Pero no se trata de eso. Acuérdese
en los tiempos del profeta Samuel, cuando Dios le pide que vaya a la casa de Isaí a ungir a quien va a ser sucesor de Saúl, Dios le dice algo impresionante a Samuel. Vamos a leerlo. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, por aquí estaba, capítulo 16, versículo 7. Acuérdese la escena. La escena es una fila de muchachos formados, esperando para que Samuel los viera y Samuel eligiera a quien iba a ser el nuevo rey de Israel. Y pasa el primero, obviamente con el porte necesario para mostrarse como un digno sucesor del rey. Y Samuel le pregunta a Dios, ¿es este? Y Dios le empieza a decir, no. El que sigue, no. El que sigue, no. El que sigue, no. Llegan al último y Dios le dice, no, no es este. Y luego en el versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias a Dios por eso, porque si no, muchos de los que le servimos no le serviríamos. Dios mira el corazón. Y orando dijeron, versículo 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y les echaron suertes. Yo no sé si era un volado, yo no sé si era un de Tim Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Títere fue, yo no fui, fue Tete. Pero echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Si usted se da cuenta, aquí termina el capítulo 1 y todavía no llega el Espíritu Santo. Lo que sí es que Jesús subió al cielo, lo que sí es que estaban reunidos muchos varones y se levanta Pedro, da un discurso, cita las Escrituras y oran para saber quién iba a ser el sucesor de Judas. Según entiendo, esta es la última vez registrado en la Biblia donde se echaron suertes para decidir algo. Después de la venida del Espíritu Santo, ya no hay registro en la Biblia de que se echaran suertes, lo cual significa que usted ni yo tenemos permitido echarnos un volado para saber qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Después de la venida del Espíritu Santo no podemos echar volados ni de Tim Marín. Lo que tenemos que hacer es consultar al Espíritu Santo respecto a cuál es su voluntad. Hemos concluido el capítulo 1. Espero que hayamos recibido algo, sea pequeño, sea grande. Y quería pedirles un favor. Si ustedes pueden comentarnos, ya sea sobre el video o en el grupo de WhatsApp, algo que Dios les haya regalado con este capítulo, se los vamos a agradecer muchísimo. Eso nos va a servir para continuar con los siguientes capítulos y tener una retroalimentación de lo que estamos estudiando. Vamos a orar para despedirnos y por favor quédese al pendiente del siguiente video para estudiar ahora el capítulo 2, que viene ya mucho más fuerte, con cosas mucho más interesantes
de las que acabamos de leer en este capítulo 1. Padre, yo te agradezco, Dios, que nos des la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nos dejaste tu palabra, no nos dejaste solos. Tú nos dejaste a tu Espíritu Santo y nos dejaste aquí tu pensamiento, tu forma de pensar, tu mente aquí está, bendito Dios, y queremos conocerte cada día más. Gracias por tu palabra, gracias por la venida del Maestro, gracias porque Él nos dejó muchas enseñanzas que queremos atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho, Dios los bendiga, les mandamos un abrazo bien fuerte desde acá. Reciban saludos de mi esposa, de la pastora y de todos los líderes que estamos al pendiente de cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho, un abrazo, cuídense por favor.